La sesión de este día estará dedicada al tratamiento integral del paciente con consumo de sustancias psicoactivas. Para iniciar, contamos con una conferencia magistral a través de video que lleva por título Asociación entre el consumo de drogas legales e ilegales y enfermedades relacionadas, a cargo del doctor Armando Aued Ortega. El doctor Aued es médico de formación, egresado distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana. Realizó su servicio social en el programa IMSS-Coplamar en una comunidad marginada de la Huasteca Potosina. En diciembre de 2006 fue nombrado subsecretario de Salud en la gestión del doctor Manuel Mondragón y Cal. En junio del 2008 quedó al frente de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, donde ha sido impulsor de programas médicos innovadores de prevención y detección oportuna. Es de resaltar el programa El Médico en tu Casa, elevado a rango de ley, adoptado por 13 estados de la República, reconocido por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, la representación en México de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Aued ha sido investido como doctor honoris causa por la Universidad del Instituto Americano Cultural y por la Universidad del Pedregal, y en atención a sus méritos académicos y profesionales, en junio de 2018 ingresó como legionario de número a la Legión de Honor Nacional de México. El doctor Aued también ha sido distinguido internacionalmente por las 97 legislaturas del Senado de Illinois, Estados Unidos, debido a su actuación durante la epidemia de la influenza AH1N1 y reconocido por la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica por su contribución a la mejora de la salud. Queda con ustedes el doctor Armando Aued. Amigas y amigos, los saludo con mucho cariño, con mucho afecto a todos los asistentes a este gran foro 2018 del YAPA, Adicción, enfermedad que se puede prevenir y tratar. Con mucho respeto y agradecimiento saludo a la maestra Rosario Tapia, directora general del YAPA, mi querida amiga. Gracias por permitirme participar. Y también pues a todos los asistentes, a todos ustedes que son expertos en el tema, los saludo con mucho cariño y afecto. Y a los asistentes a este panel número 4, la importancia del diagnóstico médico en usuarios de sustancias psicoactivas, al doctor Roberto Caram Araujo, a la doctora Josefa Méndez Ludwig, al doctor Víctor Manuel Guiza Cruz, a la doctora Ana de la Fuente Martín, al doctor José Ángel Prado García. Les mando un abrazo, me disculpo de no estar en persona haciendo la presentación de mi ponencia, por motivos de fuerza mayor me es imposible estar personalmente, pero aquí está mi presentación que espero les agrade, les guste y sobre todo les aporte algo. Siempre estoy en el ánimo de construir y de aportar lo poco o pues lo que he vivido en 11 años en la Secretaría de Salud y en cargos anteriores, pero todo siempre vinculado a la salud. Para mí es un orgullo que se me tome en cuenta. Gracias, Rosario. Gracias a todos ustedes por escucharme y pues aquí les presento mi ponencia que espero sea de su agrado y sobre todo que aporte algo positivo. Les mando un abrazo, un saludo, muchísimas gracias e iniciamos. Al estar hoy frente a ustedes es una gran oportunidad para comentar algunos argumentos respecto al problema de las adicciones. Es importante iniciar diciendo que los verdaderos especialistas en la materia son ustedes,
y que mi intervención está dirigida más hacia la salud pública y las políticas sanitarias que se orientan a esta materia por la formación profesional que tengo y por la experiencia que me tocó vivir como servidor público. Cuando se trata de modificar las condiciones actuales en cuanto a la enfermedad, discapacidad o muerte en nuestra población, es fundamental tener la mayor cantidad de elementos para construir un diagnóstico, pero también considerar que hay enfermedades en las que es indispensable actuar en varios frentes. De manera sectorial y en muchos casos es necesario innovar. Otro elemento importante es cómo concebimos el problema y por ende cómo pretendemos abordarlo para su posible solución. El disertar acerca de la asociación entre el consumo de drogas legales e ilegales y enfermedades relacionadas es seguramente un tema muy conocido por ustedes y lo que aspiro es a comentarles brevemente algunos datos y datos duros y referir mi punto de vista al respecto. Con estos argumentos muy básicos inicio mi exposición. Por supuesto, ustedes tienen toda la libertad para, cuestionarse lo que estoy yo diciendo y, por supuesto, la aportación y crítica de lo que yo les presento. Diapositiva 1, introducción. Es bien conocido el hecho que desde las primeras civilizaciones los seres humanos interactuaron con sustancias adictivas como el alcohol, el tabaco, los hongos, alucinógenos o la marihuana. Dado que para sobrevivir como recolectores y cazadores era indispensable que probaran los vegetales, animales, insectos u hongos que se les ofrecía la naturaleza. Es entendible que conocieran sus efectos de estimulación o de presión en el sistema nervioso y que poco a poco los fueran clasificando como alimentos, medicamentos, tóxicos, y los consumieran de acuerdo a la época o cultura que prevalecía para fines rituales, mágicos o de convivencia. Es relevante subrayar que un factor fundamental que condiciona el consumo y abuso de una droga ha sido el social. Es decir, la manera en que la sociedad conceptúa, construye, facilita el acceso o sanciona su uso ha sido fundamental. Por supuesto, la intervención de aspectos culturales, económicos, legales o intervención directa de los gobiernos de los diferentes países pueden modificar la epidemiología del consumo y abuso en poco tiempo. Los agentes que participan en cada caso en la producción, distribución, comercialización y consumo varían de acuerdo a cada país, a las condiciones económicas de los usuarios, y así sea que se trate de una sustancia ilícita o ilícita, o si intervienen grupos delincuenciales en este proceso, así como al público al que se dirige su venta. Las características particulares de la droga, si se fuma, si se inhala, si se consume por vía oral, si es inyectable, o las características del usuario, su género, su edad, su condición socioeconómica, tienen que ver en cuanto a su uso, consumo problemático y sus posibles daños a la salud. Ejemplos a lo largo de la historia hay muchos. Comento dos. La política adoptada por el gobierno británico en el siglo XIX en cuanto a crear un mercado de consumo de opio en China para obtener beneficios económicos, el cual generó un gran número de adictos en ese país de Oriente, o la prohibición del gobierno estadounidense de la venta de alcohol en el siglo XX, que ocasionó un importante mercado negro para poderlo adquirir. El problema de las drogas legales e ilegales y las adicciones que pueden generar son de gran complejidad y tienen muchas aristas para abordarlo. En las siguientes diapositivas referiré algunos datos bien conocidos, todos de fuentes oficiales y prestigiadas como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Secretaría de Salud Federal, los Institutos Nacionales de Salud, el Instituto Nacional de Psiquiatría, la Comisión Nacional contra las Adicciones, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, así como la Organización de las Naciones Unidas o el Instituto de Métrica y Evaluación de los Estados Unidos de América. También por lo anterior, consideré pertinente incluir drogas legales e ilegales, pues en ambos representa un grave problema para la salud pública, aunque las estrategias para prevenir y tratar a personas que las consumen difieren por esta característica. Diapositiva 2. Determinación social de las adicciones. Algunos referentes para México. En cuanto a la determinación social del proceso salud-enfermedad, hay diferentes maneras de abordarlo de acuerdo a la teoría sociológica que se adopte para estudiarla.
pero en la presente exposición comentaré solo algunos indicadores básicos. Número 1. En cuanto a las características del empleo, hay una desocupación cercana al 3% y de la mayoría de la población económicamente activa labora en sector de servicios. 3%. Además de que 1 de cada 5 personas realiza actividades por su propia cuenta. Un 30% de la población asalariada no cuenta con prestaciones laborales. La precariedad laboral es sin duda un factor de riesgo para la salud de los trabajadores y sus familias. En lo que atañe a nivel de ingreso, más de un 40% de la población percibe debajo de 2 salarios mínimos, lo que dificulta el que pueda obtener acceso a los satisfactores básicos. En lo que concierne a la educación, todavía un 5.5% de la población mayor de 15 años es analfabeta y el número de años de instrucción formal en nuestro país es de 9.2 años, es decir, que corresponde a la educación secundaria concluida. En relación a la alimentación, un indicador puede ser el estado nutricional de la población. Al respecto, nuestro país vive una situación contrastante, pues en las niñas y niños menores de 5 años hay problemas de nutrición deficiente que se reflejan además en bajo peso y talla. Pero al mismo tiempo, 3 de cada 5 niños de 5 a 11 años, 4 de cada 10 adolescentes y 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad. Una circunstancia que refleja también el problema es el que la desnutrición sigue siendo una de las principales causas de muerte, de forma especial en las personas adultas mayores, pero también en menores de 1 año de edad. Por supuesto, una mala nutrición es un factor de riesgo para muchas enfermedades infecciosas, crónicas, no transmisibles y mentales. Diapositiva 3. Determinación social de las adicciones. En cuanto a las condiciones de vivienda, hay una cantidad importante que cuenta con servicios básicos, pues arriba del 90% de las viviendas tienen ya electricidad o drenaje. Casi el 80% tiene servicios públicos que recogen y dan destino final a la basura. Sin embargo, 3.6% todavía viven en pisos de tierra, casi la cuarta parte de ellos tienen 1 o 2 cuartos en total, 15% utiliza leña para combustible para cocinar y solo la tercera parte de los hogares dispone de una computadora. Un servicio básico fundamental es el agua potable y está en las posibilidades del 94.6% de las viviendas, situación que ha permitido mejorar mucho las condiciones de limpieza e higiene en los hogares de la República Mexicana y prevenir muchas enfermedades infecciosas. El Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo, el Coneval, considera los indicadores que ya comenté, pero también algunos más para conceptualizar la pobreza, y estimó que en 2016 el 43.6% de la población estaba en condiciones de pobreza y que un 7.6% podía clasificarse en condiciones de pobreza extrema. Asimismo, otro aspecto muy importante para el caso de las adicciones es la cobertura de servicios de salud y el acceso a los mismos. Sabemos que en el año 2000, a la fecha, hubo un avance significativo en cuanto a la cobertura de la población por el inicio del programa de protección social en salud, mejor conocido como el Seguro Popular. Sin embargo, un poco más de 17% de los habitantes del país no están afiliados a ninguna institución de servicios médicos, ni pública ni privada. En cuanto a los problemas mentales y el comportamiento, tiene como característica que son detectados muy tardíamente y que además desde el punto de vista ideológico, muchas veces los afectados y sus familias deciden ocultarlos. Un reto es lograr que las personas con problemas de consumo puedan ser diagnosticadas y atendidas más prontamente. Diapositiva 4. Concepción de las adicciones desde la salud pública. El problema de las adicciones es un problema de salud. Por su dimensión y repercusión en la sociedad, son también un problema de salud pública. Considerar a las personas que abusan de alguna droga como enfermos es un principio básico en cuanto a cómo conceptuar el problema. El estudio de los factores de riesgo que hacen que finalmente una persona decida consumir drogas es fundamental para construir una estrategia que disminuya la posibilidad de su ocurrencia. La promoción y educación para la salud son actividades básicas para modificar las condiciones actuales de riesgo, pues mientras más elementos tenga la comunidad para decidir
La mayoría de sus integrantes pueden optar por aquellas que no signifiquen un riesgo para su salud, su integridad y su vida. Identificar a las personas que han iniciado su consumo y están en riesgo de ir escalando circunstancias de mayor daño también se vuelve una prioridad. Otorgar un tratamiento efectivo, accesible, de calidad y con pleno respeto a los derechos humanos es también primordial para dar una mejor expectativa en la vida de los afectados. Es importante resaltar que en nuestro país hay instituciones públicas y privadas, y allí están todos ustedes presentes, que se integran por personal altamente especializado y calificado, que han realizado investigación clínica, epidemiológica y que además han obtenido éxitos importantes en materias de prevención, de detección, de tratamiento, por lo que considero muy atinado el título de este foro: Adicción, enfermedad que se puede prevenir y tratar. Las adicciones son un proceso multidimensional que exige el trabajo coordinado de muchas instituciones locales, estatales y federales, públicas y privadas, del ámbito de la salud, pero también del desarrollo social, de la educación, de la seguridad pública, de la procuración de justicia, así como de los poderes legislativos y judiciales. Para la institución médica, el principio que debe prevalecer es el de centrarnos en la solución de un problema de salud pública. Diapositiva 5. El modelo anticipatorio de protección a la salud. En mi ejercicio como servidor público, encontré que un obstáculo para modificar positivamente algunos problemas de salud era la supremacía del modelo curativo de atención médica. La condición más recurrente era: las personas van al médico cuando se enferman. El médico se especializa en curar. Las universidades y los hospitales forman médicos para curar enfermedades. Aunque se habla de la importancia de la promoción, prevención, de la detección, hay pocos médicos especialistas en estas materias. La infraestructura médica está diseñada para la atención curativa. Pocos profesionales de la salud saben cómo atender a un paciente sano y las escuelas no han modificado sustancialmente la currícula. Para las enfermedades crónicas no transmisibles, como es el caso de las adicciones, el esperar atender a las personas que enferman es una mala opción, pues existen muchas oportunidades para poder evitar el daño y la muerte, por supuesto. El modelo anticipatorio busca que la población se mantenga el mayor tiempo posible sano. Cuando las personas se enferman, el objetivo es que esta fase sea lo más corto posible. Cuando ocurre que alguien desarrolla un problema crónico, la pretensión es que haya posibilidades de brindarle tratamiento, que el paciente se adhiera y se logre controlar el problema. El modelo pretende que la nueva cultura de la sociedad sea estar sanos e ir al médico para mantenerse así. Por supuesto que en este modelo, la consulta médica periódica, el chequeo médico, la promoción, la educación para la salud, la prevención de enfermedades, la detección temprana, pasan a ser lo prioritario y lo fundamental. La atención primaria se contempla como la base fundamental para resolver la mayoría de las demandas en salud. El tratamiento y la rehabilitación siguen siendo también relevantes. El modelo considera que los enfermos hay que darles una atención de calidad en instalaciones dignas, que cuenten con equipamiento de última tecnología, en instalaciones que tengan el personal suficiente y con pleno respeto a los derechos humanos. Para lo anterior, por supuesto, es necesario trabajar conjuntamente con las escuelas de educación superior para formar recursos humanos para la salud que tengan esta visión y se especialicen en la promoción de la salud y en la anticipación del daño. De igual forma hay que desarrollar investigación en ellas, pues promover la salud no es tan simple como elaborar folletos y carteles. Dependiendo del problema se deben generar proyectos, programas que incidan efectivamente para apoyar el conocimiento científico. Diapositiva 6. Tabaco. Para exponer acerca de la relación entre drogas lícitas e ilícitas y algunas enfermedades, hice una división para mostrar este vínculo en cuanto a tabaco, alcohol y otras drogas. Respecto al primero, a nivel mundial se estima que cada año fallecen 7 millones de personas y que 900,000
son personas afectadas por el humo ajeno, es decir, no son fumadores. Ustedes saben, conforme han avanzado las investigaciones, se han encontrado una relación de consumo de tabaco con una mayor cantidad de enfermedades cardíacas, digestivas, dermatológicas, oncológicas, vasculares, neurológicas, y por ende se considera que la mitad de sus consumidores fallecen por causas asociadas a este uso. El tabaco está presente en todo el mundo, pero 80% de los usuarios se concentran en países de ingresos bajos o medios, por lo que representa una pesada carga para el sistema de salud y para sus gobiernos, por las enfermedades que desencadenan. Sabemos que los consumidores de tabaco mueren prematuramente, privan a sus familias de ingresos, aumentan el costo de la atención sanitaria y dificultan el desarrollo económico. De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud, los países de alto ingreso destinan entre el 6 y 15% de sus gastos médicos anuales a la atención de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. En el caso de México, el Consejo Mexicano contra el Tabaquismo señala que en 2009 el Estado gastó 45,000 millones de pesos anuales relacionados con el consumo de tabaco. Un aspecto importante en cuanto al consumo de tabaco es que la intervención de profesionales de salud puede apoyar efectivamente a los afectados para controlar sus dependencias y suspender el consumo. Diapositiva 7. De acuerdo a la encuesta sobre consumo de drogas, alcohol y tabaco de 2016 a 17, el 17.6% de la población de nuestro país fuma. Es decir, casi 15 millones de personas en México fuman. De ellos, la cuarta parte son mujeres y el resto hombres. Además, 36.6% lo hacen diariamente y 63.4% lo hacen ocasionalmente. En comparación con la encuesta nacional de adicciones 2011, hubo apenas un aumento del 0.6%, que no es significativo estadísticamente. Lo anterior permitiría suponer que el problema de tabaquismo se ha logrado contener, pero también que las políticas públicas al respecto no han sido suficientemente efectivas. La edad de inicio promedio es de 21 años en mujeres y 18.8 años en hombres. Hay 13 millones de mexicanos que se refirieron como exfumadores, población que, si bien dejó de fumar, en muchos casos ya está enferma como parte de haber sido usuario por algún tiempo. De los mexicanos que fuman diario, su promedio de consumo es de 7.6 cigarros al día. Finalmente, 9.8 millones de mexicanos no fumadores reportaron estar expuestos al humo de tabaco de segunda mano en sus hogares, es decir, 2 personas por cada 3 fumadores. Diapositiva 8. Quiero comentar algunos datos que es factible construir con la información contenida en la sección de carga global de la enfermedad del Instituto de Métrica y Evaluación y Salud. En los gráficos de la diapositiva 8 que están observando, podemos ver que en México la mortalidad, como los años de vida saludable perdidos por consumo de tabaco, tuvieron una disminución entre 1990 y 2010, pero que para 2016 nuevamente volvieron a crecer. Lo anterior puede interpretarse como que, si bien se ha logrado contener el daño que la población ocasiona el tabaco, es necesario reforzar las políticas públicas de restricción de consumo, continuar informando a la población sobre los terribles daños que su uso puede ocasionar a quien consume y a los que están cerca. La semejanza del comportamiento en ambos índices nos permite inferir que los años de vida saludables tienen como componente principal las muertes prematuras. Asimismo, las estimaciones en cuanto al porcentaje de muertes que son debidas a tabaco son las siguientes: 15% de muertes por infarto al miocardio, 15% de los casos por accidentes vasculares cerebrales, 42% a las debidas por cáncer de pulmón, 23% de las infecciones de vías respiratorias bajas, 29% de las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, 39% de los casos mortales por cáncer de laringe y 12% de las muertes por úlcera péptica. Diapositiva 9. Algunos referentes epidemiológicos. En relación al daño ocasionado por humo de tabaco de segunda mano y continuando con los datos del Instituto de Métrica y Evaluación en Salud, el gráfico que se presenta en la diapositiva 9 nos permite argumentar que el total de muertes ocasionadas por el humo de tabaco, aproximadamente una quinta parte, se debe al humo de tabaco de segunda mano.
Así, la tasa de mortalidad por humo de segunda mano tuvo una disminución entre 1990 y 2010, pero en 2016 nuevamente creció 16% en relación a la tasa del 2010. Para tener un referente de qué significan estas cifras de mortalidad por humo de tabaco de segunda mano, señalaríamos que son mayores a las ocasionadas por enfermedades como el VIH y el suicidio. Comparando las tasas de mortalidad ocurrida en México en 2016 por humo de tabaco de segunda mano con la de otros países, México tuvo una tasa de 7.3 por 100,000 habitantes, mejor que la de otros países como de Latinoamérica como Argentina, Cuba, Brasil o Uruguay, sin embargo mayor como los países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Australia. Diapositiva 10. Finalmente, en cuanto al tabaco, comentar cuáles son las tendencias de la tasa de mortalidad en los últimos 10 años. Por algunas enfermedades relacionadas con el tabaquismo, como se observa en el cuadro y gráfico de la siguiente diapositiva. Crecimiento notable de la mortalidad por infarto al miocardio, 57%, e infecciones de vías respiratorias inferiores, 77%. Crecimiento moderado de la mortalidad con EPOC, 33%. Crecimiento menor de la mortalidad por enfermedad cerebrovascular, 7%. Decrecimiento de la mortalidad por tumores cancerosos de pulmón, tráquea y bronquios, 5% menos. Estabilidad en las tasas de mortalidad por úlcera péptica. Diapositiva 11, alcohol. Algunos referentes epidemiológicos de 2014 por la OMS. De acuerdo a la OMS, en 2012 se produjeron unos 3.3 millones de muertes, el 5.9% de todas las muertes a nivel mundial, y fueron por causa del consumo del alcohol. El uso nocivo del alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos hepáticos, digestivos, vasculares, neurológicos, inmunológicos, oftalmológicos u óseos, entre otros. El consumo de alcohol provoca defunción y discapacidad a una edad relativamente temprana. En el grupo etario de 20 a 39 años, un 25% de las defunciones son atribuibles al consumo del alcohol. Un 16% de los bebedores de 15 años o más reúnen los criterios de un alto consumo de alcohol episódico, es decir, 6 tragos en un día en los últimos 30 días. El 5.1% de todas las enfermedades y lesiones que supusieron una merma importante en la calidad de vida, cerca de 139 millones de casos, fueron atribuibles al consumo del alcohol. Es decir, el alcohol provoca no solo muerte, sino serios problemas de salud muy relevantes. El consumo per cápita fue de 6.2 litros al año en la población de 15 o más años, notable en algunos países europeos como la Federación Rusa, Ucrania, Bielorrusia, Rumania y Lituania, en donde el consumo per cápita asciende hasta 10 litros. Diapositiva 12. De acuerdo a la encuesta nacional de consumo de drogas y alcohol y tabaco 2016-2017, el consumo de alcohol se incrementó en relación a la encuesta nacional de adicciones 2011, ya que la prevalencia del consumo en el último mes pasó de 31.6% en 2011 a 35.9% en 2016. Igualmente, el patrón de consumo excesivo en el último mes aumentó de 12.3% en 2011 a 19.8% en 2016. La encuesta halló que la dependencia al alcohol en la población de México era de 2.2%, 0.6% en mujeres y 3.9% en hombres. El promedio de copas que refirieron los consumidores para sentirse ebrios fue de 8.7. El consumo excesivo de alcohol en la población entre 12 y 17 años creció, pues pasó de 4.3 en 2011 a 8.3 en 2016. Prácticamente se duplicó. Los estados de Jalisco y Zacatecas tuvieron la prevalencia más alta. El promedio de edad de inicio para 2016 fue de 16.6 años en hombres y 19.2 para las mujeres. Finalmente, 13.9 para la población de consumo excesivo señaló haber recibido tratamiento. Diapositiva 13.
De acuerdo al Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de los Estados Unidos, según se puede observar en los gráficos de la diapositiva 13, tanto las tasas de mortalidad como los índices de años de vida saludable perdidos por discapacidad o muerte prematura tuvieron una tendencia a la baja entre 1990 y 2006, aumentaron hacia 2010 y nuevamente han disminuido en 2016. Es importante señalar que las tendencias pueden explicarse en función de que cómo se han comportado algunas causas de muerte relacionadas con el consumo del alcohol. El mismo instituto considera que el consumo de alcohol puede determinar hasta 14% de los fallecimientos por accidentes vasculares cerebrales, 27% de las muertes por cáncer hepático, 15% de los fallecimientos por cáncer de colon o recto, 36% de las muertes por cáncer de esófago, 44% de los casos mortales de pancreatitis, 21% de los casos relacionados con violencia interpersonal, 20% de los accidentes de tránsito, 28% de los suicidios, 9% de los ocasionados por cáncer de mama y 16% de las muertes por enfermedad arterial hipertensiva. Diapositiva 14. De acuerdo con los datos del INEGI durante el periodo 2007 a 2016, estas enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol tuvieron comportamientos muy diversos, tal como se observa en el gráfico y cuadro que mostraremos en la diapositiva 14. Las agresiones, es decir, los homicidios, tuvieron un importante repunte hasta 2011, luego disminuyeron hasta el 2015 y al parecer nuevamente han iniciado un lapso de crecimiento debido al importante número de muertes relacionadas con la delincuencia organizada. El cáncer de hígado, el cáncer de mama y el suicidio tuvieron un crecimiento moderado del 20, 28 y 30% respectivamente. Se registró una disminución de fallecimientos por accidentes en 10%, gracias al alcoholímetro, implementado por el doctor Manuel Mondragón y Cal, siendo secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. También disminuyeron las muertes por enfermedades directamente relacionadas con el alcohol, como la enfermedad alcohólica del hígado en 5% y el síndrome de dependencia de alcohol en 20%, aun cuando el número de consumidores aumentó, por lo que se requería investigar al respecto. Dado que tanto la adicción al alcohol tiene una causalidad compleja, los gráficos son solo una posibilidad de problematizar a fondo. Diapositiva 15. En relación a las drogas ilícitas, con base a datos de las oficinas de las Naciones Unidas contra Droga y Delito para 2014, algunas cifras que nos muestran las dimensiones del problema son: 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de personas de 15 a 64 años, consumieron por lo menos una droga en 2014. Poco más de 29 millones de personas que consumen droga sufren trastornos relacionados con ellas. Las drogas de mayor consumo es la marihuana, con una prevalencia del 3.8%. Hay 35 millones de usuarios de opioides y 12 millones de personas son consumidoras de drogas por inyección. El número de muertes relacionadas con las drogas en 2014 se calculó alrededor de 207,000, 4.35 muertes por 100,000 personas de entre 15 y 64 años. Las muertes por sobredosis representan aproximadamente entre un tercio y la mitad de todas las muertes ocasionadas directamente por drogas, la mayoría por opioides. En Estados Unidos, 64,000 en 2016 y 70,000 en 2017. 1 de cada 7 personas que se inyectan drogas vive con VIH y 1 de cada 2 con hepatitis C. Diapositiva 16. Con base en resultados a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016 y 17 en la República Mexicana, entre 2011 y 16, el consumo de drogas ilegales alguna vez en la vida pasó del 7.2% al 9.9%, un crecimiento. Asimismo, el consumo del último año pasó de 1.5 a 2.7. El consumo de crack, alucinógenos, inhalables, heroína, metanfetaminas se mantuvo sin cambios estadísticamente significativos. El crecimiento fue más evidente en mujeres. Como ejemplo, el consumo de marihuana alguna vez en la vida se duplicó
y en el último año se triplicó. La prevalencia de dependencia a drogas en el último año entre la población fue de 0.6%, 1.1 en hombres y 0.2 en mujeres. En hombres de 18 a 34 años, este referente se eleva a 2%. La edad de inicio del consumo fue de 17.8 años en 2016, menor a la de 2011 y 2008, que fue de 18.8 años y 18.7 respectivamente. El 8% de los consumidores y 20.4% de los dependientes ha recibido tratamiento. En adolescentes de 10 a 17 años se reportaron consumos de drogas. Hubo diferencia de la prevalencia entre los que habían recibido información preventiva y los que no recibieron. El comparativo fue de 3.3 versus 10.3%. Diapositiva 17. Drogas ilícitas. Del apartado de la carga global de enfermedad del Instituto de Métrica y Evaluación en Salud, es factible obtener gráficos de la mortalidad atribuible a otras drogas, diferentes al alcohol y al tabaco para México en el periodo 1990 a 2016. A partir de ellos es posible argumentar que la mortalidad muestra un crecimiento significativo, pasando de 3.8 a 9.1 por 100,000 habitantes, es decir, se multiplicó por 2.4 en este lapso. Igual el comportamiento se observa en el índice de años de vida saludable perdidos. De 1990 a 2016 creció de 279 a 482 por 100,000 habitantes, aumentando un 72%. Gráficamente ambos parámetros tuvieron un comportamiento muy semejante, por lo que es factible señalar que el número de muertes prematuras influyó determinantemente en los años de vida saludable perdidos. Asimismo, de acuerdo a este instituto, el consumo de otras drogas contribuyó 7.3% en los fallecimientos por cáncer de hígado, 53.8% en muertes por cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado como hepatitis C, en 4.4% de los fallecimientos por suicidio y por supuesto en el 100% de las muertes por desórdenes de comportamiento ocasionado por el consumo de las drogas. Diapositiva 18. Comparando el índice de años de vida saludable perdidos en nuestro país, avisa, con los registros por otros países podemos observar que México es la cuarta parte de la Federación Rusa, la tercera parte de los registrados en Estados Unidos, 35% menores a los de Canadá, 25% menores a Reino Unido, 5% menores a los de Argentina, 1.1 veces al de Alemania, 1.4 veces a los de Brasil, 1.8 veces a los de Colombia y 1.4 a los de España. Diapositiva 19. Por lo anterior, desde una perspectiva de salud pública, las que propondría en cuanto al problema de adicciones serían incidir en determinantes sociales para disminuir el riesgo de consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas. En este contexto, la promoción de la salud, la prevención, la detección oportuna, me parece lo más importante para reforzar las acciones específicas contra las adicciones. Fortalecer la coordinación con instancias federales, estatales y locales. Contar con un coordinador estatal en la materia de adicciones. Reforzar los mensajes publicitarios de prevención y consecuencias de consumo en medios de comunicación masivo. Continuar la labor de educación para la salud y corresponsabilidad en las escuelas de educación básica. Reproducir y repartir un texto sobre prevención de adicciones que construyó el gobierno de la Ciudad de México. Enriquecer los programas y las estrategias que han demostrado mayor efectividad en el tratamiento, curación de los pacientes con adicción a alguna droga, particularmente los que propician el desarrollo de habilidades para afrontar la vida. Diapositiva 20. Implementar programas de salud mental para fortalecer este aspecto en la población, particularmente niñas, niños y adolescentes. Establecer estrategias para la detección temprana de enfermedades mentales. Instalar centros de atención primaria ambulatoria para problemas emocionales en adolescentes y adultos.
los famosos hospitales de las emociones que hizo el gobierno de la ciudad. Fortalecer la investigación en materia de promoción de la salud en prevención de adicciones o epidemiología de problemas específicos en determinadas regiones. Desarrollar programas con enfoque de género. Fomentar todas las medidas que hacen más difícil el acceso al consumo. Impuestos al alcohol, al tabaco, zonas libres de humo de tabaco, muy estricta, restricción de venta a menores, alcoholímetro, retiro de licencia de conducir a quien conduce ebrio, etc. Reforzar la participación de la sociedad civil y, algo muy importante, involucrar a la familia, al 100% a la familia. Cuando una persona tiene una adicción, necesitamos el respaldo y el apoyo de toda la familia para sacarlo adelante. Concluyo mi participación, diapositiva 21, argumentando que, 1, el problema del consumo de drogas legales e ilegales tiene amplias repercusiones sanitarias, sociales, económicas, políticas y legales. 2, analizar su relación con el gran número y diversidad de enfermedades que ocasiona implica, desde mi punto de vista, enfocarlo desde la perspectiva de salud pública y sus determinantes sociales. En nuestro país, tercero, la mortalidad y los años de vida saludable perdidos han mostrado un leve descenso en cuanto al consumo de tabaco y alcohol, así como un aumento respecto al consumo de drogas legales o ilegales. La política sanitaria requiere reforzarse para evitar que la tendencia se mantenga y de esta manera evitar el daño considerable a la salud individual y colectiva que está provocando. 5. Las políticas públicas para su atención integral deben partir de un modelo anticipatorio de protección a la salud. 6. La prioridad debe ser la promoción de la salud, las políticas integrales de prevención de enfermedades, de detección oportuna de riesgos y enfermedades, así como la opción de un tratamiento efectivo, de calidad, con profesionales como ustedes. Y algo importante, educar al personal de salud, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, etcétera, sobre los temas de las adicciones. Preparar mejor a nuestros muchachos cuando están en las escuelas de medicina y, por supuesto, hacer visible que las adicciones es un problema de salud pública, que debe de abordarse, como ya lo mencioné, de manera multifactorial para que podamos sacar adelante a nuestra juventud y a nuestra sociedad. Me da mucho gusto que me hayan escuchado, espero que haya aportado algo en beneficio de ustedes, los profesionales de este tema, y me despido mandándoles un abrazo que sea para bien. Felicidades al YAPA, felicidades al gobierno de la ciudad, felicidades a todos los asistentes a este gran foro, y desde aquí les mando un saludo con mucho afecto y nuevamente les pido me disculpen que no esté en persona en este gran foro. Les mando un abrazo con todo cariño, su amigo de siempre, Armando Agüed. Buen día a todos y a todos. Gracias.